Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Por la gracia de Dios, iniciamos Radio Amanecer en Estudio en este lunes 6 de marzo. Lunes 6 de marzo, hoy estaremos estudiando el importante tema, No puedes llevarla contigo. Un tema intrigante, un título que despierta el interés. No puedes llevarla contigo. Esto en el marco de la lección número 10 de este trimestre con el tema La devolución. La devolución. Y Apocalipsis 14:13 contiene el texto a memorizar, el cual repetimos en esta hora. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras le sigan. Con este texto, promesa en mente, vamos a permitir que el pastor Joel Fernández nos dirija en oración al tiempo de darle la bienvenida en este día. Muchas gracias, Pastor Mario, nuestro Dios y nuestro Padre. Alabado sea tu nombre, amén. Engrandecido por lo bueno que has sido con nosotros. Amén. Derrama tu bendición en esta hermosa hora sobre cada hijo tuyo, sobre cada amigo oyente de Radio Amanecer, y danos tu bendición a través de tu Espíritu para poder expresar las ideas y los consejos que ayudarán a fortalecer la fe y la confianza de nuestros hermanos en ti. Amén. Danos tu bendición mientras estudiamos esta lección en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Así que no puedes llevarla contigo, es el tema para este lunes 6 de marzo. Alguien preguntó una vez al famoso evangelista Billy Graham qué era lo que más le sorprendía de la vida. Y esa pregunta se le hicieron ya cuando él estaba en sus últimos años, ya estando en la jubilación, con una larga vida, tuvo muchos años. Y ya para aquel entonces tenía unos 70 años en ese instante. Y la pregunta, él la respondió de la siguiente manera. Él dijo, lo que más me sorprende de la vida es su brevedad. Tremendo. Tú sabes, Su Pastor brevedad. Mario, yo me he dado cuenta de eso, que la vida es como muy corta. Es breve. Porque ahora es que yo estoy como comenzando a vivir, me estoy dando cuenta que ya se está acabando la vida. Que la cuenta es regresiva. Sí. Sin embargo, sabemos que si nos toca concluir nuestro paso por la vida antes de que Jesús venga, es solo como una pausa. Wow. Porque nos aguarda la vida eterna. Cuando aceptamos a Cristo y fuimos bautizados, se nos dio un seguro de vida eterna. Tremendo eso. Porque el seguro de vida que muchas veces las empresas aquí en la tierra nos hacen pagar es un seguro en sí de muerte. Porque la cobran los que nos sobreviven cuando nosotros morimos. Pero el seguro de vida que el Señor promete la cobra el portador, no importa lo que ocurra, aunque muera. Tremendo. Es lo que dice Jesús en Juan capítulo 11, versículo 25. Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que el que va a disfrutar de eso es el que creyó en él, aunque muera, vivirá. Es un seguro de vida eterna. Tremendo. Así que apenas estamos comenzando la vida, como usted dice. Aunque tenga una pausa, si el Señor no ha venido antes de que concluya nuestro paso por la vida, pero por lo demás nos está guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día, dijo Pablo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, vamos a ver unos textos sumamente interesantes, porque no hay duda. La vida aquí en la tierra pasa rápido. Sí. Ahora, ¿qué enseñan los textos que vamos a leer ahora en la Biblia sobre esa brevedad y sobre la realidad de lo que el ser humano debe tener como actitud? Salmos 49, 17 primeramente. Allí el salmista dice, Salmo 49, 17, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria.
todo se quedará aquí. Terrible. Ni la gloria se lleva uno. Una realidad muy palpable. Otro pasaje, Pastor Mario y amigos hermanos, es el siguiente. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 7. Qué interesante declaración. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Oiga, pero qué tremenda verdad. Eso Mario. sacude la mente. Pero tú sabes que venimos sin nada. Exacto. Y lo grande que la palabra de Dios dice que no podremos llevarnos nada. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar acumulando? Pero me gusta mucho, en medio de eso, entre el venir sin nada e irse sin nada, me llama mucho la atención el hecho de que en el transcurso de la vida podemos hacer transferencia al banco del cielo. Eso es lo grande. Eso Hacer es lo que a mí me tesoros gusta. en el cielo, dice Entonces, Jesús. La sabiduría de una persona no consiste en tener muchos bienes acumulados, sino qué estoy haciendo con esos bienes. Exacto. Porque yo cuando me vaya no me van a dar nada. Uh-huh. Nada hemos traído, nada vamos a llevar, pero eso como dice el Pastor Mario, eso es hermoso, eso es bello. Qué sabio es nuestro Dios. Gloria al que Señor. nos da el privilegio de hacer transferencia, de invertir en el banco del Señor. Mientras la vida dura. Mientras dura la vida, porque pasa y todo se queda. Así es, definitivamente. También el Salmos 39, en el versículo 11, dice lo siguiente: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. O sea, lo que el ser humano tiene como más preciado, eso lo deshace Dios como si fuera una polilla. Ciertamente, termina diciendo, ciertamente, vanidad es todo hombre. Y la palabra que se traduce como vanidad aquí y en Eclesiastés es un vapor, una neblina. ¿Eso somos nosotros? Así es, definitivamente. Y en ese sentido, ¿qué nos dice Santiago, pastor? Santiago 4, versículo 14, otro pasaje impresionante. Dice la Biblia, cuando no sabéis lo que será mañana, nadie sabe. Nadie. Si yo supiera lo que va a pasar mañana, no lo sé. Solo Dios. Pues, ¿qué es vuestra vida? Una pregunta interesante, Pastor Mario y apreciados hermanos. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Yo no había pensado en eso, Pastor Mario. Usted ve cuando amanece, que hay esa espesa neblina, y desde que sale el sol se desvanece. Es neblina la vida. Neblina. ¿Y qué más dice la Biblia? Que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Wow. Pero yo no me había puesto a meditar en ese pasaje tan profundamente. Esa es la ventaja de cuando se estudian por temas las escrituras, que a veces se destaca un pasaje que hemos pasado por él muchas veces, pero que ahora cobra como una luz especial. Pero tú estás bien escuchando, Pastor Mario y hermano, la definición de la vida que da Santiago. Tremendo. Es una neblina que aparece de repente y desaparece. Y así es la vida, Pastor Mario. Así es. Qué tremenda, qué tremendo. La última cita de esa colección está en Eclesiastés, libro de Eclesiastés de Salomón, capítulo 2, versículos 18 al 22. Allí nos dice, como una reflexión, este fue un libro que él lo escribió ya como una reflexión final de su vida. Asimismo, dice el verso 18, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Oiga, ¿por qué fue que lo aborreció? ¿Qué dijo? Pues eso se lo iba a dejar, todo lo que acumuló se lo iba a dejar a otro. Y dice en el verso 19, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Y así fue, pastor. El que lo sucedió fue Roboán. Exacto. Y ese no tuvo compasión ni la más mínima sabiduría en actuar. Ni siquiera el día de la toma de posesión, que le pidieron allí que hiciera algunos cambios en lo que tenía que ver con los impuestos para alivianar un poco al pueblo. Se puso más soberbio ese día.
Así que este hombre en su gran sabiduría lo meditaba y decía, ¿quién sabe si el que va a heredar esto lo va a despilfarrar? ¿Quién sabe si será digno? En el verso 20 él dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Esto llevó a Salomón a una depresión. Solamente pensar que todo lo que había acumulado, quién lo iba a tener y que el que lo tuviera posiblemente no iba a prestar atención a eso. Dice el versículo 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a un hombre que nunca trabajó por ello. Oye, o como diría, que nunca sudó eso. También esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Esta reflexión ulterior de Salomón en los últimos años de su vida llama mucho a reflexión. Gracias a Dios que no se quedó en esa depresión, no se quedó en ese charco donde aparentemente no veía salida, sino que luego termina el libro diciendo qué es lo que más vale para el ser humano en su paso por este mundo. Y Salomón pues pudo enderezarse en la recta final de su vida. La vida, amigos oyentes, no solo pasa rápido, sino que además no te llevas nada cuando mueres. Y esto al menos en cuanto a los bienes materiales que se han acumulado, porque el carácter es lo único que podremos llevar al cielo. Eso es otra historia. Ya nosotros debemos ocuparnos de algo que sí tendremos por la eternidad. Eso sí. Aunque en un cuerpo nuevo, pero es el carácter, lo único que llevaremos al cielo. Y entonces eso es importante y es trascendental por lo que ya vimos en el Salmo 49, 17, donde dice el salmista, porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él. Lo que significa que lo deja para que otro lo reciba. Ahora, ¿quién es que lo va a recibir? ¿Quién lo obtendrá? Todo eso depende de los planes que se hagan con antelación, porque Salomón no hubiera estado preocupado si él determina antes de morir, estando en pleno uso de razón, qué es lo que se va a hacer con sus bienes. Exacto. ¿Ve? La gente, aún la gente del mundo, aún la gente que no tiene un temor de Dios en cuanto a ciencia se refiere, cuando hablo de ciencia en este aspecto, en cuanto a la ciencia de la salvación, de la redención, pues ellos mismos valoran mucho las disposiciones que hace el que se prepara para ese último momento de su vida. Y dicen, esta fue la voluntad del muerto. ¿Ha oído esa expresión? Claro, Sí. Sí. Esta fue la voluntad del difunto. Esta fue la voluntad de fulano antes de morir. Aún ellos respetan mucho, con frecuencia, las disposiciones que hace esa persona. Hay excepciones en ese sentido. Hay gente que respeta todo, Sí. que aún lo que tiene que ver con el recuerdo, con la memoria de la persona fallecida, eso le importa lo más mínimo, con frecuencia, si tiene que tirarse la familia en contra, si tiene que hasta amenazar de muerte a los hermanos, todas esas cosas se ven. Sin embargo, cuando la persona se prepara con antelación y dispone de lo que serán sus bienes cuando todavía puede hacerlo, tomando en cuenta a la obra de Dios, tomando en cuenta a la familia y también al prójimo, entonces hay algo totalmente diferente en lo que tiene que ver con el desenlace. No todo el mundo tiene una propiedad per se cuando llegan esos últimos momentos, la mayoría especialmente porque ha trabajado a lo largo de los años y ha acumulado algo de capital, pero no siempre lo ha invertido. Pero en definitiva, lo que sucederá con la riqueza, ya sea en dinero líquido, en ahorros, en inversiones, todo eso que representa la riqueza, después que la persona muera, la pregunta más importante que debe hacerse la persona es ¿qué va a ocurrir con esto después? Sí. ¿Qué se va a hacer? Así como pensaba Salomón, solo no quedarse en la reflexión, sino en tomar decisiones a tiempo. Y para quienes tengan posesiones al final de la vida, sin importar cuán grandes o pequeñas puedan ser esos bienes, la planificación primordial puede ser nuestro último acto de mayordomía. Exacto. Puede ser el último acto, ese de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido.
Si no tienes un plan patrimonial que hayas establecido en un testamento o en un fideicomiso, las leyes del gobierno estatal o la civil pueden entrar en juego. Pueden de repente grabar algo que no necesariamente tiene que ser grabado si se hace la disposición adecuada cuando todavía hay tiempo. Todo depende de la decisión que tú tomes y del accionar que hagas en vida. Si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a familiares, ya sea que lo necesiten o no, ya sea que hagan un buen uso del dinero o no, y ya sea que hayas optado por darle una parte a personas o no. La iglesia con frecuencia no recibirá nada si no está contemplado en un testamento, en forma legal. Si eso es lo que quieres, bien. Si al final quieres terminar siendo pobre para con Dios. Si no, necesitas hacer planes de antemano, porque el desenlace del rico insensato que vimos ayer en la lección de ayer es porque era rico en cuanto a bienes materiales, pero no era rico para con Dios. No tuvo el equilibrio. Así que para explicarlo de forma sencilla, amigo y hermano, podemos decir que debido a que Dios es el dueño de todo, sería lógico concluir desde una perspectiva bíblica que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado, debemos devolverle a Él, el dueño legítimo, lo que nos queda, una vez satisfechas las necesidades de nuestros seres queridos, una vez se haya dispuesto, esto es para fulano, esto le queda a fulano, esto para fulana, pero esto para la obra de Dios. Es importante que Dios sea tomado en cuenta también en ese último momento. Y si hay un momento cuando la persona quiere estar en paz, es cuando va a cerrar esos ojos por última vez en su paso por la vida. Tremendo, Pastor Mario. Qué declaraciones más impresionantes. Amén. Solo agregar que lo que Dios nos quiere decir y enseñar con estas lecciones, especialmente esta lección de hoy, que debemos trabajar con sabiduría, como dice la palabra de Dios. Amén. Con sabiduría. Exacto. Y reflexionar sobre la vida, porque la lección nos está diciendo que la vida es como una neblina que se va. Y anteriormente estudiamos que Dios nos da riquezas para bendecir a las personas, nuestra familia, disfrutar de ella y ayudar a la causa de Dios. También la lección nos enseña que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Correcto. Y también eso significa que la mayordomía tiene como propósito transformar nuestro carácter y hacer que nuestras vidas no gire en torno a las riquezas y a los bienes materiales. Hay cosas más importantes, como la formación del carácter, ayudar a la obra de Dios. ¿Qué va a pasar con los bienes que Dios me ha dado? Por eso la lección se titula de esta semana La devolución a Dios. Yo digo, Pastor Mario, que lo que Dios hace es prestarnos las cosas materiales de esta vida para que vivamos y la administremos con sabiduría. Pero al final nos vamos y no nos llevamos nada, todo vuelve al dueño, porque la Biblia dice que Dios es el dueño de todo. Correcto. Y es interesante entonces, apreciados hermanos, que tengamos cuidado al administrar nuestros bienes. La sierva de Dios dice en el hogar cristiano que tenemos que tener cuidado con la herencia para nuestros hijos, para nuestra familia, porque si no el Estado se va a quedar con nuestras herencias, una cosa que trabajamos duro en la vida para que después la disfrute otra gente. No, mejor voy a hacer que los bienes que Dios me dio en esta tierra mientras vivía, lo voy a distribuir. Y Pastor Mario, en Estados Unidos se habla mucho de testamento, aquí nosotros no hay mucha cultura no de hay eso. mucha cultura de eso, pero yo estuve ahora en un viaje y una hermana por coincidencia estábamos hablando de testamento y ella me dice, pastor, ya yo mis bienes que tengo ya los distribuí. Y me llamó mucho la atención porque ella dijo, le estoy dejando a la iglesia el 70%. Gloria Oye a eso, Dios. Pastor Mario. Le estoy dejando a mi esposo el 20% y a los hijos un 10%. Y me llegó a la memoria esta declaración del hogar cristiano. La sierva del Señor dice que tenemos que tener mucho cuidado con dejarle grandes cantidades de herencia a nuestros hijos.
que pensamos que es para su beneficio. Y entonces eso se convierte en una maldición para los hijos, porque ellos no lo trabajaron ni lo sudaron. Eso es muy importante, esos conceptos. Porque nosotros pensamos que lo mejor es dejarle mucho dinero, muchas casas a los hijos, de todo. Y después los hijos que no saben lo que eso costó, el sacrificio que eso costó, entonces lo malgastan, lo botan todo. No, tenemos que tomar decisiones ahora que estamos vivos. La iglesia tiene también esos mecanismos, el Estado también, para hacer testamento, fideicomiso. ¿Qué va a pasar después que yo no esté? Yo expliqué una vez en un seminario que un testamento podría ser 33% para la iglesia, 33% para la esposa y 33% para los hijos. Entonces falta uno y alguien me dijo, no, eso es para el funeral. De paso, alguien dijo que uno se da cuenta si administró bien el dinero, ¿sabe, Mario? ¿Cuándo? Si cuando termine el entierro, quedaste sobregirado. Hasta ahí se puede quedar sobregirado. Ahí, sí. Increíble. 50% para la iglesia, eso es otra repartición. 30% para la familia, 20% para los hijos. En otras palabras, antes de morir, Pastor Mario, tenemos que tomar una decisión. Exacto. ¿Cuál es esa decisión? ¿Qué va a pasar con los bienes después que yo me muera? ¿Y cuál es la mejor decisión? Tomar la decisión de decir en vida, una parte de mis bienes lo dedicaré para que la obra de Dios siga avanzando y creciendo, y entonces estoy ahorrando con eso en el banco del cielo. Amén. De esta forma estamos arribando a la parte final de esta lección. Este lunes 6 de marzo, donde hemos visto algunos detalles interesantísimos con relación a esa preparación que debe existir para esos últimos momentos, de acuerdo a lo que nos dice la inspiración. Y en esta parte final de la lección, yo quiero presentar dos breves declaraciones de la pluma inspirada, del don profético de Elena White, que analizan el valor del dinero y dan las prioridades de su uso. Dice la primera de esas citas interesantes lo siguiente: pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, bendecir a otros y hacer progresar la causa de Cristo. ¿Notó esa cita, pastor? Ahí están las 3 cosas para las que sirve el dinero. Exactamente. Si yo no, lo explico en un seminario. Eso. Exacto. Si no, no vale más que la arena. Que la arena. El dinero es tierra. Exacto. Es tierra. Ahora, ¿cuáles son las 3 cosas que menciona ahí para que sirve el dinero? Para cubrir o satisfacer las necesidades de la vida, número 1. Número 2, bendecir a otros. Y número 3, hacer progresar la causa de Cristo. La otra cita dice que el mejor legado que los padres pueden dar a sus hijos es un conocimiento del trabajo útil y el ejemplo de una vida caracterizada por la benevolencia desinteresada. Por una vida tal se demuestra el verdadero valor del dinero, que debe ser apreciado únicamente por el bien que realiza al aliviar las necesidades propias y ajenas y al adelantar las necesidades de la causa de Dios. Estas citas interesantísimas que hemos compartido están contenidas en el libro Testimonios para la Iglesia, en la página 439. Ahí están esas citas interesantes, ambas que hemos compartido. Por eso es importante un proceso de planificación patrimonial muy sencillo, que básicamente divide nuestras preocupaciones de planificación en las 3 áreas recomendadas anteriormente. Número 1, necesidades para llevar una vida equilibrada, o sea, tener independencia financiera. Sí. Número 2, para cubrir las necesidades de los miembros de la familia, el legado familiar. Y número 3, lo que se devuelve a Dios, que es el legado espiritual. Tremendo. Y recuerde que lo primero. Otra cita, Pastor Mario, que cabe bien aquí. Amén. Está en el Testimonio, tomo 1, página 161. Por lo menos a mí esta cita me impacta, Pastor Mario. Perfecto. Los que sigan aferrándose a los tesoros terrenales y no dispongan en forma adecuada de los que Dios le ha prestado, perderán su tesoro en el cielo y también la vida eterna.
Terrible. Sí, si yo no manejo el dinero adecuadamente, con sabiduría, y me aferro a las cosas de este mundo, entonces voy a perder las dos cosas. Se quedaría, como dicen popularmente, sin pito y sin flauta. Así es. Por eso es que la lección nos está diciendo: trabajen con sabiduría. Exacto. Reflexionen sobre la vida, porque es muy corta. Disfruten de los bienes materiales, pero sepan administrarlo y al final qué va a pasar con ellos. Exactamente. Porque una de las debilidades que tiene la riqueza, Pastor Joel, es como se titula la lección de este lunes 6 de marzo. No puedes llevarla contigo. Esa es una debilidad de la riqueza. No puedes llevarla contigo. Ha sido el tema de este lunes 6 de marzo en el marco de la lección número 10, cuyo tema general es la devolución. La devolución. El texto a memorizar contenido en Apocalipsis 14:13. Lo leo antes de que el pastor Joel Fernández nos despida en oración. Dice: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras le sigan. Le damos gracias, Señor, por esta Gracias. maravillosa lección Amén. que nos has regalado para tu pueblo, para los amigos de Radio Amanecer, Amén. para el pastor Mario y para mí, para nuestra familia, Gloria a Dios. de poder tener de manera clara para qué sirve el dinero, Amén. qué podemos hacer con los bienes materiales, cómo usarlo, cómo distribuirlo. Y aún después de muerto, tu palabra dice que podemos seguir haciendo obra de bien con los recursos que nos ha dado. Amén. Pon eso en nuestros corazones y ayúdanos a tomar decisiones ahora que estamos con vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.